Amén. Dame 2 agüitas. ¿Me ayudas con las letras, Gabo? Bueno, vamos a comenzar. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien bendecidos. Bien bendecidos. Amén. ¿Cómo está, hermana? Bien bendecida. Con mucho calor, ¿verdad? Porque tenemos el calor de la unción del Espíritu Santo, de la promesa que se nos ha dado. Amén. Y vamos a seguir hablando, vamos a darle seguimiento al tema de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo es que obtenemos esa comunión con el Santo? Es a través de la palabra, ¿verdad? A través de una relación de padre e hijo, mediante el Espíritu Santo, amén. Porque esa es la voluntad del Padre, amén. Mire, vamos a la palabra, vamos allá a Juan 14, 23. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por esta hora, Señor, que nos has regalado, Señor, para venir, Señor, a escuchar tu palabra que viene de lo alto, tu palabra, Señor, que viene a través del Espíritu Santo hacia nosotros, porque esa es tu voluntad, Señor, que seamos edificados, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder seguir peleando la buena batalla, Señor, que tú ya ganaste, para seguir defendiendo la victoria que tú nos dices en Cristo Jesús, para seguir, Señor, esforzándonos, pero en tu gracia y no en nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres el que haces el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, en sacrificio, Señor, para darte lo mejor de nuestras vidas, porque esta vida es tuya, Señor, y no nos pertenecemos ya a nosotros, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, habla mi vida, habla nuestras vidas, Señor, para que conozcamos cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra, y todos decimos, amén. Dele un aplauso al Señor. Para que se desentuma, amén. Tome su asiento, hermano. Permaneciendo en la comunión con el Espíritu Santo, es lo que hablaba el hermano Sergio la semana pasada. Vamos a darle seguimiento, amén. ¿Para qué? Para llevar un control de la edificación de cada uno de nosotros, permaneciendo en la comunión con el Espíritu Santo, amén. Por eso dice Juan 14, 23, el Señor dijo, respondió el Señor Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Esa es la voluntad de Dios desde antes de la fundación de los tiempos, que Él quería que todo estuviera, todo en común, todo reconciliado juntamente en Cristo, hermano. ¿Ven? Y para eso tuvo que venir Jesús, para venir a arreglar lo que el pecado destruyó, lo que el pecado desvinculó, lo que el pecado separó, la comunión de Dios con nosotros. Para eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Logos, la palabra, la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para pagar nuestras deudas, para pagar las faltas que nosotros teníamos ante Dios. Amén. Porque dice la palabra que con ninguna obra podríamos ser justificados. Mas con el sacrificio de Cristo ese es el que cubre todo pecado, toda dolencia, todo mal, todo ya ha sido pagado por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos 9:5. Y todo eso que hizo el Señor nos da a nosotros una promesa ¿de qué? De que Cristo, de que el Espíritu Santo y que el Padre mismo iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dice amén. Pero hay un requisito. El que me ama, dice el Señor. Amén. El que me ama. ¿Y quién es el que ama a Cristo? El que obedece sus mandamientos. Amén. Por eso decía el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. No es uno que vive en el mundo y tiene otro pie acá en la piedad, no. Es uno que vive únicamente y que es fiel a la palabra de Dios. Amén. Y hace la distinción ahí el Señor, dice, el que no me ama, pues no guarda mi palabra. ¿Por qué? Porque prefiere amar al mundo, prefiere amar a su vida. Dijo, el que me ama a mí, su vida perderá. ¿Para qué? Para que la gane, para que la guarde, para que en el día postrero Él recupere esa naturaleza que teníamos antes de Adán y Eva. ¿Ven? Pero ahora es una naturaleza mejor, hermano, porque es conforme a la imagen de Cristo. ¿Ven? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos podían pecar. Ellos pecaron, hermano, ¿verdad? Pero ahora con el sacrificio que hizo Cristo en nuestras vidas, por nuestras vidas, ahora nos da acceso a ser como Él, ¿verdad? Porque es el propósito de Él, ser conformados a la imagen de su Hijo. Y cuando venga Él, dice su palabra que cuando yo venga, dice su palabra que cuando Él se manifieste va a venir sin relación al pecado. Dice amén. Esa es la garantía que tenemos nosotros, que esperamos al Señor, que cuando Él se manifieste, nosotros seremos igual que Él, glorificados, libres de pecado, libres de enfermedades, libres de aflicciones. ¿Se fija toda la riqueza que hay en Cristo Jesús? No mirando lo del mundo, sino mirando lo de arriba. Amén. Y dice el Señor, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno. Amén. Él os enseñará todas las cosas. Amén, hermano. Hermano, nomás recalcar ahí un detallito ahí. Bueno, entre comillas, detallito. El pecado de Adán y de Eva, hermanos, no mataron, no hurtaron, no adulteraron. El pecado de Dios fue la desobediencia. Y todo lo que se perdió por la desobediencia. Hoy en día minimizamos la desobediencia. Amén. Y Dios demanda desobediencia. Demanda obediencia. Dice, si me amas, mi palabra guardarás y la obedecerás. Amén. Amén. Cuando no hay obediencia se convierte en rebeldía. De rebeldía. ¿Qué es? Hechicería. Amén. Amén. Sí, porque el fruto de nuestra salvación es obedecer, así de fácil. Amén.
es santificarnos, es la santificación, ¿verdad? Por eso, cuando venimos, la palabra implica dos cosas. Si nada más la escuchamos, eres un oidor nada más, ¿verdad? Pero si tú aplicas la palabra te transforma, te regenera en nuevas criaturas. La palabra te lleva a ser conformado a la imagen. Ese es el propósito, hermano. Porque a los que antes conoció, a los que predestinó, a usted lo predestinaron, los conoció, ¿verdad? Los amó. Conocer es amar a alguien en la cultura judía. Y a los que predestinó, a estos también los justificó. Y a estos que justificó también los va a glorificar. Y ya estamos glorificados, hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? El amor del Padre, el mismo Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese es el beneficio de amar a Cristo. Que Dios está por nosotros, dice la palabra, dice amén. Y la garantía, lo mejor de todo, es que el mismo Espíritu Santo, Él nos va a recordar todas las palabras que el Señor enseñó, hermano. Amén. Por medio de su palabra. ¿Y cuáles son estas cosas? Vamos a recordar estas cosas porque a veces decimos, nomás leemos por arribita, ¿verdad? Decimos, si estas cosas, el Espíritu Santo te las va a... Pero ¿cuáles cosas? ¿Verdad? Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Y con toda tu mente. Amén. Pero algo que a veces no vemos, que no escudriñamos, es la importancia de escudriñar más allá de la palabra, hermano. ¿Verdad? Si se fija, esta palabra de dónde viene, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todo lo que hablaba el Señor que decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y esta palabra está en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y se fija la diferencia, que ahí falta una palabra. Con toda tu mente. Amén. Y el único capaz de cambiar la palabra, de agregarle a la palabra, era el mismo editor, el mismo que hizo la palabra. Dice amén. Y por eso Jesús hace un énfasis en esta palabra. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, hermano. Porque en la mente, en el cerebro, es donde comienza todo, hermano. Es donde comienza toda la acción. ¿Verdad? Todas las batallas, ya lo hemos enseñado, se ganan ¿dónde? En la mente, en el corazón. Amén. Si tú pierdes una batalla en la mente, ya la perdiste acá en la acción. Amén. Por eso dice la palabra, dice Santiago que dice la palabra que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado por su concupiscencia, por su deseo, por el deseo que hay dentro de su corazón, en su mente. Entonces, cuando ese deseo es concebido, viene el pecado, ¿verdad? Concebimos esa maquinación, ese mal deseo, y luego lo hacemos en la carne, y así se convierte en pecado. ¿Y el pecado qué hace? ¿Qué dice Santiago? Que nos separa, ¿verdad? Por eso Jesús decía, ama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Que tu mente, que Dios sea el centro de tu mente, no que nosotros seamos el centro de Dios. Que lo dejemos en segundo lugar. No, que sea Él la prioridad. Es lo que está haciendo usted aquí, hermano. Dice amén. Estamos aquí con diligencia, estamos aquí
por amor a Él. ¿Por qué? Porque queremos conocerlo más a Él. Queremos conocer más de su palabra, ¿verdad? Porque allá en la casa, hermano, escuchando el canal 12, escuchando aficionados de Rómulo, allá no va a aprender nada. Eso es lo que hace la gente del mundo. Pero nosotros ya no somos de este mundo. Ahora nuestra vida depende, ¿de quién depende? De Cristo. Nuestra mente debe estar enfocada en Él. Amén, hermano. Amén. La mente, hermano, es un campo de batalla, hermano. Un campo de batalla. Un ejemplo, el sábado a la noche sabemos que tenemos servicio al siguiente día. Amén. Y muchos se enfocan o muchos nos enfocamos en la barbacoa, en el menudo. Amén. Y le damos a la barbacoa a menudo y lo andamos corriendo para la iglesia, ¿va? Cuando Sí. la mente debe estar centrada en el amor que tenemos por Dios. Amén. Amén. Y es un ejemplo nada más de la batalla de la mente, ¿va? Porque la mente, en vez de centrarnos en que mañana hay culto temprano, no, mañana la barbacoa calentita, el menudo calentito, y nos desviamos y llegamos tarde. Sí, le damos prioridad a otras cosas. La mente está la batalla ahí, es un campo de batalla. Por eso decía la pastora Linda, de lo que pasa usted, decía, nuestra mente es el aeropuerto del diablo. Sí. Es donde va a dar todo, la mente. De usted depende si lo deja aterrizar, ¿verdad? Amén. Diga, amén, hermana, si la escucho. La escuchamos, perdón. A Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y tristemente, hermano, aquí estamos demostrando que si verdaderamente lo amamos, aquí estuviéramos todos. Amén. Entonces, eso es algo de que, por más que digas que lo amas y lo amas, tenemos que estar deseando estar aquí desde el principio de la dominical. Amén. Y lo digo también porque a veces me ocupo yo y todo, y quiero estar aquí, pero ando ocupada. Pero sí debemos de estar aquí. Estuviéramos pues, todo llenito aquí. Pero gloria a Dios porque los ángeles de Dios están con nosotros. Y como una vez más les digo, ¿verdad? Que pues es un privilegio estar sentados en los lugares celestiales que Amén. los lugares celestiales donde debemos de estar. Sí, es que cuando hay amor, hermano, uno es fiel, ¿verdad? Y pues el matrimonio es la principal prueba, ¿ven? De que hay una fidelidad, que hay una relación que son una misma carne, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros, con Cristo, que ahora nosotros somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Aunque para el mundo parezca una locura, pero es la realidad. Él pagó por su iglesia, por nosotros. ¿Para qué? Para estar unidos, hermano. No para que Cristo viva en otra casa y yo acá en otra casa. Pues, ¿verdad que no? Entonces es la unión de un solo cuerpo. Por eso dice, si me amas, mi palabra guardarás, mis mandamientos obedecerás. Amén. Y vendremos y haremos morada contigo, como un esposo y una esposa. Dice amén. Entonces, nuestra mente debe estar enfocada en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Es lo que nos han enseñado aquí. Amén. Esas son las palabras que enseñó el Señor Jesús en su caminar de 3 años aquí en la tierra. Que ames a Dios con todas tus fuerzas, con tu alma y con tu mente. Amén. Ese es el primer mandamiento, dice el Señor. ¿Y el segundo cuál es? Que amarás. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así como quieres que te amen a ti, así tú vas a amar a tu semejante. Y aquí el semejante es todos, hermano. ¿Es amén? Todos, ¿por qué? Porque todos llevan, ¿qué llevan el semejante, hermano? La imagen y semejanza de Dios. Es algo bien importante, ¿verdad? Puede ser el más tremendo, el peor de todo el mundo, el más malo del mundo, pero lleva la imagen de Dios, hermano. Amén. Y no es de nosotros el juicio, ¿verdad? Para ellos. No es de nosotros juzgarlo. No es de nosotros odiarlo.
no es de nosotros aborrecerlo. Él tendrá su juicio, hermano, ¿verdad? Depende de la salvación es personal, ¿verdad? Pero nuestro deber como llamados, como hijos de Dios, es amarlo. Amén. Porque así como Dios nos amó, así debemos de amar nosotros a nuestro semejante. Amén. Y esto lo hace, hermano, el poder de Dios, hermano, amar a nuestro semejante. Amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque sin Dios en nuestras vidas no tenemos amor, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, sin amor no eres nada, no eres nadie. Eres una guitarra sin cuerdas. No conocemos a Dios si no hay amor. Amén, ¿verdad? Estamos muertos, hermano. Porque Él nos dio vida, dice el apóstol, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Y dice otro mandamiento, y en Lucas 6:31, dice, y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Amén. Así como quieres que te traten a ti, así debes de tratar a tu semejante. Amén. Amén. Hay veces cuando yo le platico mi testimonio en mi vida, en mi viejo hombre, ¿verdad? Me gustaba ver a mí la mujer de mi prójimo, la mujer ¿verdad? Entonces tú dices, caray, pues tú lo vas a hacer, ¿verdad? Pero cuando te lo hagan a ti, ¿qué vas a sentir? Vas a decir, te vas a enojar, ¿verdad? Te vas a resentir, te vas a odiar a la persona. Amén. Pero si tú no quieres que te lo hagan a ti, pues no lo hagas, ¿verdad? Y esto lo traemos ahora al nuevo hombre, ¿verdad? Que ya no tengo que andar batallando yo para hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque el Espíritu es el que me redarguye de pecado. Porque el Espíritu es el que me convence de pecado. Porque el Espíritu es el que me lleva en el camino recto, ¿verdad? El que me ayuda a amar a mi prójimo. ¿Qué pasa si yo pongo los ojos en la mujer de mi prójimo? Pues lo estoy dañando a él, hermano. ¿Dice amén? Por eso dice el Señor, el Señor es sabio, hermano, Él es la palabra. No hagas lo que no quieras que te hagan, así de simple. ¿Dice amén? Esas cosas hay que recordarlas, hermano, porque a veces el diablo nos anda tentando, Él no nos anda probando, Él nos quiere comer vivos, hermano, ¿verdad? Y hay que estar alerta, hay que estar sobrios, dice amén. Y amar a nuestro prójimo, ¿qué es? Es ser misericordiosos como el Señor, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Mira, vamos a ver una historia, Lucas 10, vaya ahí. Denle la gloria al que vive y reina. En el 25 dice, ¿qué dice ahí arribita? El buen samaritano. ¿Ven? Esa es una lección, hermano, bien importante. Esa es una lección para los religiosos, para los que se creen santos, los que se creen lo mejor que puede haber. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro. Imagínense, iba a probar a la palabra, al logos, a la sabiduría andante. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué dice? Y vivirás. Amén. Dice la palabra que toda la ley, toda, se simplifica en una sola palabra. Dice Gálatas 5, por ahí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque si amas, hermano, estás en paz con Dios. Así de fácil. Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor, ¿verdad? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, mira, te voy a contar una historia. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pero aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjese, un sacerdote del templo, ¿verdad? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Fíjese, un salmista que canta y adora al Señor y bendito es tu nombre, Señor, ¿verdad? Pero un samaritano, fíjese, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿a qué? Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor hace una pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y el Señor dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Se fija? Pero aquí hay 2 puntos bien importantes. El primero, que iba un sacerdote, ¿verdad? Que guardaba la ley, que guardaba la Torá, que se sabía el Pentateuco desde Génesis 1 hasta Números, ¿verdad? Hasta Deuteronomio, todo se lo sabía. Pero pasó delante de esa persona y ¿qué hizo? No hizo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un religioso, hermano. ¿Por qué? Porque si la persona estaba muerta y él la tocaba, ¿qué iba a pasar? Se iba a hacer inmundo. Y no iba a poder ir a la congregación, no iba a poder ir al templo, no lo iban a restringir de muchas cosas. Esa era la ley ceremonial, la ley ritual de los judíos, ¿verdad? Y pasó el levita también, y el mismo caso, no lo iban a dejar cantar, no lo iban a dejar adorar, no lo iban a dejar hacer nada, ¿verdad? Por la misma ley ceremonial. ¿Por qué? Porque iba a ser inmundo. Ellos estaban, ¿qué? Cuidando su reputación, su yo, mi yo de quiero estar ahí. Pero ¿qué hizo el samaritano? Él usó la ley moral, la ley de amar a tu prójimo, la ley de supervivencia, de que una vida debe de seguir viviendo, ¿verdad? Por eso ahí el samaritano nos da una gran lección. Y aparte,
¿Sabe cuál es la más importante? De que era un enemigo de él. Porque los judíos y los samaritanos no se podían ver. ¿Se fija? ¿Se fija el amor de alguien que no ve enemistades, que no ve restricciones, por eso dice que el amor todo lo puede, que el amor cubre multitud, hermano, de pecado, ¿verdad? Un amor, pero un amor incomparable, un amor que todo lo puede, un amor que no espera recibir nada a cambio. Porque el amor natural es lo que hace. Das algo, ¿para qué? Para recibir algo, ¿verdad? Pero en cambio aquí el samaritano, aparte que dijo, cuídamelo, y si todavía gastara más, me dice si yo lo pago, ¿verdad? ¿Se fija el amor? ¿Se fija la sabiduría de Dios? La sabiduría de Jesús. Debemos de ser misericordiosos, hermano. Que si alguien te pide algo, hay que darlo. Porque no se lo estás dando a la persona. ¿A quién se lo estás dando? ¿A quién se lo estás dando? Y al que Jehová presta, dice, que Jehová Dios, al que Jehová da, al que da el poder, Dios presta, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y el Señor ahí va a estar dándonos. Y es la ley del sembrador, lo que siembras, vas a cosechar. Amén. Si siembras bendición, ¿qué vas a recoger? Bendición. Si siembras misericordia, ¿qué vas a recoger? Y ya no la dio el Señor la misericordia. Dice amén. Estas palabras son las que el Espíritu Santo nos debe estar recordando día a día, hermano. Que debemos de dar sin esperar. Amén. Y lo mejor de la comunión del Espíritu Santo con nosotros es la oración, hermano. Es hablar con Dios en todo momento. Es tener una relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Padre. Amén. Por eso decía en Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los simuladores, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. ¿Ven? ¿Qué hacían en la antigüedad? Que levantaban sus manos y en las calles y santo, pero para que los vieran, hermano. Para que vieran que seguías a Dios, que lo adorabas, pero por dentro, ¿qué eran, hermano? No tenían amor, no tenían misericordia, no tenían nada, no tenían piedad, no tenían nada. Dice la palabra, hipócrita es un simulador. En aquel tiempo hacían las obras y se ponían una mascarita. Y esos que se ponían la mascarita les llamaban simuladores. ¿Por qué? Porque se cambiaban la máscara. Por eso el Señor dijo, son unos hipócritas. Mas ya tienen su recompensa, dice la palabra. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hay tiempo, hermano, en tu casa, ¿verdad? Haces un santuario, haces un lugar para su gloria y te pones a hablar ahí con Él. En secreto, ¿verdad? Pero no nada más en tu casa, es en todo lugar. Orad sin cesar, dice el Señor. Dice Pablo. Desde la mañana, Padre, gracias por
por haberte acordado de mí, ¿verdad? De despertarme para hacer tu gloria, para glorificarte, ¿verdad? En el trabajo, gracias, Señor, porque ya estoy aquí. Gracias porque me libraste de todo accidente, de todo mal. En la comida, gracias, Señor, por esos alimentos, porque tú eres el dador, ¿verdad? Tú eres el que nos da todo. Cuando sales, gracias, Señor, porque tú me diste la habilidad para hacer esto que tenía que hacer para tu gloria. Cuando llegas a tu casa, gracias, Señor, porque llegué bien, porque puedo ver a mi familia, a mis amigos, a todos. Cuando llegas a la iglesia, gracias, Señor, por darme la oportunidad de venir a adorarte, de poder venir a bendecirte. Y cuando termine, gracias, Señor, por este momento de adoración. Y cuando te duermes, Señor, gracias, porque en ti pongo mi descanso, que en ti pongo mis sueños, mis esperanzas, ¿verdad? Para que el día de mañana yo haga el propósito que tú tienes para mí, que es ser conformado a la imagen de tu Hijo, manifestar tu gloria en mí, manifestar la imagen de tu Hijo en todo lo que yo haga. Eso es orar con el Señor en todo el día, orar en secreto contigo mismo. Porque con la persona que más hablamos, ¿con quién es con nosotros mismos, hermano? Dice amén. Y por lo regular esa persona nomás te está diciendo, haz esto y ve. Pero ¿por qué mejor no te pones a orar y a adorar al Señor y a leer un salmo de perdido? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Que sea el quien te guíe. No, tú debes de guiar a tu yo. El Espíritu Santo debe de guiar a tu yo en todo lugar. Dice amén. Esa es la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Amén. Y el 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Fíjese. Por eso que dice Santiago, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Si el Señor ya sabe todo lo que tú necesitas. Él ya sabe todo lo que tú ocupas, ¿verdad? Y el Señor nos da una forma de orar, una forma de cómo hablar con nuestro Padre cuando comencemos a hablar con Él, ¿verdad? Dice, y cuando ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. ¿Se fija? ¿Dónde está el Rey de Gloria? En el cielo. Y cada vez que ore usted, hermano, debemos de quitarnos las sandalias. Como Moisés, ¿se acuerda? Que vio la zarza y le dijo al Señor, quítate las sandalias porque donde estás es un lugar santo. Entonces, cuando oremos, Señor, yo santifico mi vida, santifico este lugar, santifico este momento. Que no se haga tu voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Porque tu voluntad es mejor que la mía. Dice amén. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Por eso dice, anótelo primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la voluntad que quiere el Señor que se haga aquí en la tierra, hermano. Que estemos alegres, que estemos gozosos, que estemos orando sin cesar, que demos gracias a Dios por todo. Que estemos en unidad. Por medio del Espíritu, por medio de la comunión con el Espíritu, porque esta es la voluntad para Dios con nosotros en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque de modo que aquel que está en Cristo
Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que viven en el Espíritu. Que no viven para su carne, dice amén. Y el fruto de esa comunión, ¿qué es? Estar siempre gozosos. Estar siempre pacientes. Estar siempre fieles a la palabra de Dios. Estar siempre en plenitud, en mansedumbre. Estar dominados por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios aquí en la tierra. No la mía. La mía es hacer el mal. Atacar a mi semejante. No, la voluntad de Dios es amar al prójimo y poner a Dios en primer lugar. Dice amén. Y el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces andamos preocupados por el mañana y cómo lo voy a hacer con la pensión y de qué voy a vivir cuando esté viejito. Dice amén. Pero dice el Señor, pídeme para hoy, para hoy. Por eso dice Proverbios 30, versículo 7, anótelo. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. ¿Se fija? O que siendo pobre sea tentado por el diablo y hurte y blasfeme el nombre de Dios, hermano. Por eso pidamos nada más para lo que necesitamos hoy. Dice amén. Porque si nos da de más el Señor, nos vamos a perder, hermano. Ya no vamos a venir ni el martes ni el jueves, vamos a venir el domingo nada más. Y luego después ni el domingo. Y luego después nada más voy a venir un día, un domingo al mes, porque hay mucho trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ya cuando me acuerdo, ya el viejo hombre resucitó, fíjese. Y la comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Verdad? O que siendo pobre sea tentado por el diablo, ¿verdad? Que quiera tomarlo lo fácil, amén. Pero cuando hacemos eso, hermano, no estamos blasfemando el nombre de Gabriel, ni de Sergio, ni el mío, ni el de la pastor Lucía. Estamos blasfemando el nombre poderoso del Señor. Por eso hay que pedirle a Dios que no nos falte, hermano, su pan, pero sobre todo el pan espiritual. Porque no solo de las series, no solo de las películas, no solo del mundo, no solo de nuestros deseos vivirá el hombre. ¿Sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dice amén? Y el 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Sí puede perdonar usted, hermano? Amén, amén. ¿Sí es capaz de perdonar usted? Sí, amén. Pero no por usted. Es por medio de Cristo. En Cristo es en quien perdonamos, porque nosotros, la naturaleza humana es vengadora, hermano. No tiene misericordia, no tiene piedad. Pero en Cristo sí podemos perdonar, ¿verdad? Y si no puede perdonar, ponga ahí una banderita. Por eso dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándonos unos a otros. Como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Por eso ya no batallamos para perdonar, hermano. Si me hacen algo,
qué? Te perdono en el nombre de Jesús. ¿Perdona hasta cuántas veces? O sea que no hay límite, no hay fin. ¿Por qué? Porque al que están dañando es a Cristo, hermano. Porque ya no vivo yo, ya no vive Jocabet, ya no vive Sergio, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo. Amén. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación. Más bien ahí el Señor quiso decir, no nos pruebes, no nos metas en prueba, Señor. No permitas que esta carne, que este yo, pase por una prueba. Te lo pido, Señor, ¿verdad? Porque las pruebas duelen, las pruebas nos edifican, las pruebas nos hacen mejores, nos hacen maduros, nos hacen perfectos, ¿verdad? Pero si estamos en comunión con Dios, hermano, no hay necesidad de pruebas, ¿verdad? Porque aquí está todo lo que ha sido probado, ¿verdad? Por eso pidámosle al Señor, Señor, líbranos del mal, líbranos de toda tentación. Aparte dice Santiago 1, dice, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, ¿verdad? Por eso dice más bien la palabra se interpreta por no nos caigas en pruebas. Permite, Señor, que mi carne esté en comunión contigo. ¿Para qué? Para vivir una vida recta. Para vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a ese corazón que Dios nos ha dado, un corazón de carne, ¿verdad? Nos quitó ese corazón de piedra que tenías y nos puso su corazón. Y no que seamos perfectos, sino que entendamos su palabra, lo que Él nos dice en su palabra. Sí, hermano, porque perfecto no hay ni uno más que Dios. Y anduvo hace 2000 años aquí, ¿verdad? Solamente Él es perfecto. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Si yo, dice, pero es que yo no puedo, hermano, yo no puedo perdonar, es que se me hace bien difícil. Pues peleate con el Señor, ¿verdad? Porque Él te está llamando a hacerlo, ¿va? Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Cómo quieres que Dios te dé algo si tú no puedes darlo? ¿Verdad? ¿Cómo puedes pedir perdón si tú no puedes perdonar? Esa es la palabra que habla el Espíritu Santo hoy, ¿verdad? Mas el Espíritu Santo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Y quién dijo esta palabra? Jesús. Amén. Y por medio de mí habla el Espíritu Santo. Amén. Entonces esta palabra es para hacernos mejores, para hacernos como Cristo, no mejores, hermano, para ser como Cristo aquí en la tierra.
para ser dignos representantes, dignos embajadores del nombre poderoso de Cristo. ¿Dice amén? Cierro con Mateo 13:9, vaya ahí. Dice el Espíritu, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu le habla a las iglesias. ¿Ven? ¿Cuántas iglesias hay aquí? ¿Cuántas iglesias hay aquí? Denle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has recordado por medio del Espíritu Santo, Señor, para tener una comunión firme, perseverante contigo, Señor, hasta el día de la redención. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu piedad, por tu contentamiento, por todo, Señor, lo que tenemos en ti. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que hacen un sacrificio, que te ponen a ti en primer lugar, Señor, como tu Señor, como nuestro Señor y Salvador, porque tú mereces, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti, en el autor y consumador de la fe que eres tú, Señor, por lo cual, Señor, estamos agradecidos, estamos, Señor, aquí, Señor, para servirte, para escucharte, para adoptar esta palabra, Señor, para recordar esta palabra y sobre todo para aplicarla, Señor, en el día a día, para que todos vean la gloria, Señor, que tú has puesto sobre nosotros, que es la imagen viva de tu Hijo amado. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y todo el imperio, y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria.